en ocasiones romántico y de disfrute para algunos, es muchas veces visto como un peligro y alimenta angustias e historias fantásticas. Se ha proyectado en él un imaginario rico, variado y en ocasiones hasta macabro. En él todo se pudre, el agua potable, la comida y, llegado el caso, el alma misma de una tripulación. Acarrea desgracias. En este caldo de cultivo aparecen las leyendas de los barcos fantasma y siempre, detrás de ellas, se esconde el mal. Lo extraordinario se apodera de los océanos a través de buques aterradores de mástiles rotos y velamen deshilachado, o de chimeneas y cascos carcomidos por el óxido y la corrosión. Las historias clásicas de barcos fantasma nos acompañan ya desde mediados del siglo XVIII y la más famosa de ellas es la del holandés errante. La historia fue publicada en 1821 en una revista británica, dando pie, en 1832, a un relato escrito por August Yale, y tiempo después, el gran Richard Wagner la inmortalizaría definitivamente en una ópera. Según la tradición, es un barco que no pudo volver a puerto, condenado a vagar para siempre por los océanos del mundo. El navío es siempre visto a la distancia, a veces resplandeciendo con una luz fantasmal. Si otro barco lo saluda, su tripulación tratará de hacer llegar sus mensajes a tierra, a personas muertas siglos atrás. Las versiones de la leyenda son innumerables, pero el original comenzó con el capitán de un barco holandés, un capitán burgués de Holanda llamado Willem van der Decken, quien hizo un pacto con el diablo para poder surcar siempre los mares sin importar los retos naturales que pusiera Dios en su travesía. Pero Dios, omnisciente, se entera de esto y en castigo lo condena a navegar eternamente, sin rumbo y sin tocar tierra, por lo que recibe el nombre de holandés errante. De acuerdo con ciertas fuentes, el capitán holandés Bernard Fock sirvió de modelo para el comandante del buque fantasma. Fock fue célebre por la extraña velocidad de crucero que alcanzaba en las travesías entre Holanda y Java, por lo que se sospechaba que había firmado un trato con el demonio. Por eso, cuando en una fecha no determinada del siglo XVIII el holandés errante desapareció, no faltaron los que dedujeron que Satanás había reclamado su parte del contrato. Asimismo, se dice que, sorprendido por una tremenda tormenta, juró que no daría marcha atrás hasta doblar el cabo de Buena Esperanza, aunque le tomase hasta el día del juicio final hacerlo. La tripulación solicitó al capitán buscar refugio en el puerto más cercano, pero éste se negó. Se burló de sus marineros y declaró no temer a nada ni a nadie. La tempestad empeoraba y el capitán retó a Dios a hundir su barco. En ese momento, una figura luminosa apareció en cubierta. Todos en el barco temblaron de terror, en tanto que el capitán sacó una pistola y disparó al grito de «¿Quién quiere un viaje tranquilo? Yo no. No te pido nada. Desaparece o te vuelo los sesos». La misteriosa forma le lanzó la siguiente maldición: «Hiel será tu bebida y hierro candente tu comida. De tus tripulantes solo conservarás un grumete, al cual le nacerán cuernos, tendrá hocico de tigre y piel de perro marino.
y como te agrada atormentar a tus navegantes, será su azote, pues te convertiré en el espíritu maligno del mar, y tu buque acarreará la desgracia a quien lo aviste. Y así fue como el holandés errante se transformó en sinónimo de malos augurios, desastre y muerte. Dicen que verlo atrae el infortunio, que los barcos encallan en bajíos inexistentes o quedan varados por calmas chichas en pleno océano, condenando a la tripulación al hambre y la sed. Se ha hablado también de un horrible crimen cometido a bordo del barco e incluso de una terrible epidemia que infectó a la tripulación, a la que por ese motivo no se permitió desembarcar en ningún puerto, siendo condenados desde entonces, barco y marineros, a navegar eternamente, sin posibilidad de pisar tierra. A las anteriores calamidades se les agregó la extraña capacidad que el buque fantasma tenía de anunciar su llegada, agriando el vino y pudriendo el agua y las legumbres de las bodegas, alterando a su antojo su apariencia y en ocasiones acercarse al costado de los barcos entregando cartas a los marineros. Claro que si alguien las veía, ese navío jamás regresaba a puerto. En 1839, Wagner pasaba por una época agitada y difícil y se encontraba en la ruina. 3 años antes, se había casado con Mina Planner, una cantante y actriz que le abandonó para irse con un comerciante rico porque su marido no tenía dinero ni perspectivas de empleo. Cuando Wagner fue nombrado director del Teatro de Riga, Mina volvió con él, pero siguieron con graves problemas económicos. En julio de 1839, Richard Wagner y Mina huyeron precipitadamente de sus acreedores rumbo a Londres, en un accidentado viaje por mar a bordo del Thetis, un velero de poco tonelaje que no estaba preparado para realizar largas travesías. En vez de una semana, el viaje duró 3. Wagner creyó distinguir junto al Thetis un barco que pronto se perdió en la oscuridad de la noche y que los marineros temieron que pudiera tratarse del buque fantasma de la leyenda del holandés errante. La tempestad arreció, las olas arrancaron el mascarón de proa del bergantín y los asustados marineros hicieron responsables a los pasajeros clandestinos de la pérdida de aquel símbolo protector. Las intensas vivencias de este viaje fueron el factor decisivo que impulsó a Wagner a componer la ópera y contribuyeron a perfilar el inconfundible color poético y musical del holandés errante. La principal fuente de inspiración de Wagner para el holandés errante fue una obra de Heinrich Heine, donde se menciona el personaje del fantasmagórico navegante holandés en un par de ocasiones, y que el autor de Tristana y Isolda había leído en su juventud. En 1840, Wagner se trasladó a París y terminó la primera versión del libreto con el título del buque fantasma. La penuria económica por la que atravesaba le obligó a venderlo por solo 500 francos al director de la Ópera de París. La tenacidad del maestro conseguiría que la obra se estrenara en alemán y con nuevo título el día 2 de enero de 1843 en Dresde, siendo recibida fríamente por el público y la crítica. Wagner lo achacó a la falta de pericia de los cantantes. Sin embargo, la premiere en Berlín cosechó una buena acogida y consiguió que los grandes teatros europeos la programen con cierta asiduidad. Existen varias versiones de la ópera.
La puesta en escena en 1 o en 3 actos es la diferencia principal. Lo cierto es que Richard Wagner siempre escenificó la ópera en 3 actos después del estreno, y fue Cosima, su segunda mujer, la que en 1901 decidió volver a la versión original en un solo acto. El holandés errante, la cuarta ópera del compositor y la primera de las 3 óperas románticas que Wagner compondría entre 1841 y 1850, supuso un paso de gigante en la evolución artística del autor, que daría fruto en sus dramas musicales posteriores a 1850. En una de sus cartas, Wagner escribía: «Por desgracia he vivido largo tiempo en tierras extrañas, y muchas veces considero que mi fabulosa nostalgia por un hogar soy como el holandés errante y su tripulación, que están constantemente zarandeados por las olas. Confío en que el destino del holandés errante no sea el mío».